Está en la línea telefónica César Flores, economista y vocero además del Grupo Justicia Fiscal del Perú. Con él conversamos acerca de que si tenemos la necesidad o no de una reforma tributaria en nuestro país. Señor Flores, buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Estamos en la necesidad o digamos es el momento? ¿Cuál es el panorama? ¿Debería darse una reforma tributaria en nuestro país o no? Mire, el tema de la reforma tributaria es un tema que ha sido postergado por numerosos gobiernos. Podríamos decir que en los últimos 20 años no ha habido ninguna reforma tributaria estructural en el país. Y esta es la causa de que el Perú se encuentre en los últimos lugares en América Latina en términos de recaudación. Perú tiene una recaudación que equivale al 14% de su Producto Bruto Interno, cuando el promedio de América Latina es de 23% del PBI. O sea, estamos casi 8 o 9% por debajo del promedio y mucho más lejos, obviamente, de los países desarrollados de la OECD, ¿no? Con 35% de recaudación en comparación a su Producto Bruto Interno. Entonces, claramente estamos en una situación muy desventajosa, ¿no?, como país, para poder afrontar una serie de necesidades muy reales, ¿no?, que existen, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no?, varios ejemplos. Claro, ¿y qué debería revisarse, reformar, cambiar para tener una reforma tributaria adecuada? Que según usted indica que desde hace 20 años no se ha realizado ningún tipo de cambio. Sí, bueno, hay las reformas tributarias, digamos que necesitamos, tienen que ser de carácter integral, ¿no? De hecho, el Consejo de Justicia Fiscal señaló, por ejemplo, ¿no?, cuando estaba Waldo Mendoza como encargado de este espacio, ¿no?, que entre el 2010 y 2016, justo cuando estábamos acabando el superciclo de precios, ¿no?, el Perú fue el único país de la Alianza del Pacífico, ¿no?, que no hizo ninguna reforma estructural, cuando sí lo estaban haciendo países como Colombia, Chile y México, ¿no? Y digamos, una reforma estructural tiene varios componentes, ¿no? Está por un lado todo lo que es el combate contra la elusión, ¿no?, y la evasión. La evasión. ¿No? Por un lado, ¿no? Por otro lado también está todo el tema de lograr un sistema tributario más progresivo. Esto significa, bueno, básicamente, digamos, en el caso del Perú, el principal impuesto que se paga son los impuestos al consumo, ¿no?, que son los llamados impuestos indirectos, tales como el IGB, ¿no? En cambio, los impuestos directos, que van a la ganancia, a la renta, no son mayoritarios, ¿no? En el Perú es el 40%, son los impuestos a la renta, a la ganancia, y más bien el 60% son impuestos al consumo, ¿no?, que afectan de igual manera tanto a personas ricas como pobres, informales, formales, ¿no?, etcétera. El impuesto al IGB afecta, digamos, un tarro de leche, tú pagas 50% de IGB, y ese 50% de IGB afecta de igual manera tanto a una persona que gana sueldo mínimo como una persona que gana 20.000 soles por ahí, ¿no? Sí. Entonces, todos los países avanzados lo que hacen es procuran de que la principal recaudación provenga de los impuestos a la renta y no de los impuestos al consumo, que son de por sí más injustos. Entendemos por lo que nos dice que de haberse dado esta reforma tributaria con anterioridad de que se hubiera realizado y en medio de este contexto de la pandemia de la COVID-19, nuestra respuesta quizás sanitaria por una cuestión económica hubiese sido mejor que la actual. Totalmente. Mira, nosotros en los últimos 50 años hemos tenido una recaudación, como mencioné, de 14% del PBI, y si hubiéramos llegado a una recaudación mínima de 18% del PBI, que aún digamos nos pone lejos del promedio de América Latina, que es 23%, pero el cálculo que hemos hecho es que se hubiera recaudado 252.000 millones de soles adicionales, ¿no?, en los últimos 20 años, ¿no? Y lo que ha indicado con la actual reforma, ¿no?, que plantea el Ministerio de Economía, es que se recaudarían
en este momento con esta reforma entre 8.000 y 12.000 millones de soles adicionales por año. Si tú lo ves en un periodo ya de 5 años, ¿no?, y multiplicas este monto por 5, estamos hablando que el Estado tendría una recaudación en 5 años de entre 40.000 y 60.000 millones de soles adicionales, ¿no? Solo por darte un ejemplo, la brecha en infraestructura en Perú es de alrededor de 100.000 millones de soles. Entonces, digamos, con una reforma de ese tipo, que es una reforma todavía inicial, digamos, los siguientes gobiernos tendrán que seguir, digamos, profundizando en una reforma tributaria, ¿no?, para llegar a alcanzar al menos al promedio de América Latina, pero estaríamos, digamos, invirtiendo al menos unos 40.000 a 60.000 millones de soles adicionales en un quinquenio, ¿no? Y esto nos permitiría, entre otros, en el caso de salud, por ejemplo, para estar en el estándar internacional, el Perú debería duplicar el presupuesto que tiene actualmente, ¿no? O sea, tenemos... Sí. No, lo que yo quería es que nos precise, y una respuesta breve, por favor. ¿Y por qué no se ha hecho esta reforma? ¿Por qué pasa el no tener una reforma tributaria acorde a las circunstancias que cada país obviamente tiene o vive? Yo creo que, digamos, en el Perú se ha priorizado el crecimiento económico, ¿no?, que es importante, ¿no?, que tiene beneficios, obviamente, pero hay otros aspectos, como la reforma tributaria, que no se ha hecho la tarea en este punto, ¿no? Y quizás, ¿falta de decisión política? Decisión política, claramente, ¿no? Y ese es un tema que se ha debido hacer, como le digo, por lo menos en los últimos 20 años se ha debido ir avanzando, ¿no? Y no quedarnos a la saga en América Latina. Y digamos, quería ir a los ejemplos, ¿no? El caso de salud, ¿no? El Perú gasta más o menos 3% del PBI en salud, cuando el promedio internacional que se recomienda es del 6%. Es decir, Perú, para que tenga un mejor sistema de salud, debería duplicar el presupuesto que actualmente tiene, ¿no? En el caso de educación, para estar a niveles internacionales tendríamos que ampliar el presupuesto actual en 50%, ¿no? Entonces, esas son las urgencias por las cuales requerimos empezar, no digo concluir con esta única reforma, sino empezar con reformas sucesivas, gobierno a gobierno, para ir nivelándonos e ir pudiendo cubrir estas brechas en las cuales estamos bastante atrasados y claramente nos pasan facturas, ¿no? Cuando vemos lo que ha pasado en la pandemia, claramente es un reflejo de la poca audacia que ha habido en los gobiernos previos, en los ministros de Economía previos, para aplicar una reforma tributaria. César Flores, economista vocero del Grupo de Justicia Fiscal del Perú, gracias por estar con nosotros.